cotidiano de esto. Pero el conocimiento es ese proceso que se refleja, que me permite reflejar la realidad objetiva y reproducir el pensamiento, ¿sí? Esto está condicionado por las leyes del devenir social. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Lo que está sucediendo. ¿Cuál es la finalidad del conocimiento? Pues alcanzar la verdad objetiva, comprender el mundo circundante. ¿Y qué utilizamos para comprender ese mundo circundante? Pues conceptos. A través de conceptos nosotros conocemos esa realidad, a través de los conceptos. Y la ciencia va elaborando mutualización para transformar el mundo, subordinar la naturaleza a las necesidades del ser humano, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? La práctica. ¿Sí? Nosotros sabemos que si usted cuando está pequeñito, ¿qué le dicen? No toque la plancha porque se va a quemar. Pero usted quiere aprender plancha, ¿sí? Ahora ya tiene el conocimiento de que cuando la plancha está conectada, eso quema y eso duele. Ahora ya obtuvo el conocimiento. ¿En dónde? En la práctica, en la acción. Y luego tenemos conocimiento a partir de la investigación, ¿sí? De todos los tipos de investigación que ya vimos. Y esto es la búsqueda de respuestas. ¿Queda claro ahí, patojos, patojas? Sí, ya quedó claro. Okay. Sí, okay. ¿Y qué es lo que interviene para la investigación? Primero, es el sujeto, ¿bien? O sea, el que desarrolla la actividad. En este caso, si ustedes van a hacer una investigación, ¿quién sería el sujeto? El tema a trabajar. No, dice... Nosotros. Nosotros. Exacto, ¿sí? Cuando digo el sujeto es el que desarrolla la actividad, ¿sí? Es decir, el investigador, ¿verdad usted? Si ustedes van a ser los investigadores que van a elaborar una investigación, ustedes serían el sujeto, ¿sí? Que va a desarrollar la actividad. Ahora, el objeto de la investigación, es decir, lo que se indaga, ¿qué sería? Es el tema a investigar. Muy bien, el tema a investigar, efectivamente. Y luego dice que también interviene el medio, es decir, los métodos y las técnicas. Nosotros vamos a aplicar un método científico y ese método científico, dependiendo del tema, del propósito, de las herramientas que vamos a utilizar, del tipo de conocimiento que queremos adquirir, vamos a aplicar técnicas. Vamos a hacer encuestas, vamos a hacer preguntas, vamos a ir a un libro. En fin, esas son las técnicas, ese es el medio. Y el fin es el propósito que yo quiero. El propósito que yo quiero alcanzar, que al final va a ser solucionar un problema. Y esos serían los 4 elementos que intervienen en la investigación. ¿Queda claro ahí ese tema? Sí. Va, ahora vamos. Creo que aquí nos habíamos quedado, ¿verdad, patojos? La semana pasada. Sí. ¿Sí? Miren, pues, sí. Entonces ahora, ya sabemos qué es el conocimiento. Ahora, vamos a ver qué tipos de conocimiento hay. Fíjense que tenemos conocimientos populares, cotidianos, empíricos o precientíficos. Así se llama. Si a usted le pregunta un conocimiento popular o un conocimiento cotidiano, es lo mismo. O un conocimiento empírico, es lo mismo. O un conocimiento precientífico, es lo mismo, ¿sí? Este conocimiento es la información cotidiana que nosotros tenemos, sin mayores investigaciones, lo que vamos encontrando con la experiencia, ¿sí? Como les digo yo, me quemé con la plancha. Ah, bueno, ahora ya tengo ese conocimiento, es popular, es cotidiano, es precientífico, pero es un conocimiento, ¿sí? Entonces no hay una fuente para validar, no estoy investigando por qué me quema la plancha. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando mi piel se acerca a la plancha caliente? No estoy investigando, solamente sé que la plancha,
Cuando la conecto se calienta y me puede quemar. Ese es un conocimiento popular, ¿de acuerdo? Bueno. Luego hay un conocimiento de divulgación. Eso quiere decir que son fuentes de referencia de segunda mano. Hay una crítica razonable. Es, por ejemplo, hay un conocimiento que se divulga a través de una revista, ¿sí? Entonces, yo voy a encontrar ese conocimiento, el conocimiento que tenemos en los diarios, el conocimiento que tenemos en los medios de comunicación. Ese es un conocimiento de divulgación. Es una fuente de referencia de segunda mano. Y ya dijimos que todo lo que era de segunda mano es todo lo que ya está preelaborado, ¿sí? Entonces, es el conocimiento que lo obtenemos a partir de que está divulgado. No quiere decir que ese conocimiento de divulgación sea científico, ¿sí? Podría ser un conocimiento que solo se tomó del conocimiento popular, ¿sí? Y que se puso ya a divulgar en alguna revista, ¿de acuerdo? Luego está el conocimiento científico. Y este es el resultado de aplicación de procedimientos científicos. Este tipo de conocimiento, miren, la diferencia es que este tipo de conocimientos puede explicar con teorías, con datos duros, con datos reales. Puede explicar, puede predecir. Este conocimiento científico puede originar, puede ampliar o puede modificar teorías. Y lo importante es que está difundido, ¿sí? Entonces, no todo el conocimiento de divulgación es conocimiento científico, ¿de acuerdo? De acuerdo, Lili. Okay. Pero en ese sentido se puede decir que la divulgación es un poco más informal. Sí, el de divulgación es, no tiene los requerimientos de un proceso científico como para tomarlo con la formalidad y la rigurosidad de los datos que obtenemos cuando aplicamos ese método científico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la divulgación que se daba con las vacunas, ¿verdad? No, las vacunas es porque nos bueno, un conocimiento popular, ¿verdad? Las vacunas es porque nos poner un chip para controlarnos, ¿verdad? Cuando nos pongan la vacuna. Entonces, resulta que habían muchas revistas que no hablaban directamente de ese tema, pero que llegaban a hacerlo pensar a uno que sí eso era cierto. Dígame, Gafet. Buenos días, licencia. Solo una duda, por ejemplo, así como ese ejemplo que puso usted respecto a lo de las vacunas. Por ejemplo, la información y conocimientos populares sería todo lo que la gente divulgaba. Pero si, por ejemplo, podría ser esa misma información, conocimiento de divulgación, si lo transmitían, por ejemplo, los medios, porque inclusive algunos se dieron a dar en algunos ciertos medios. Podría ser la misma información en dos tipos de conocimiento. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿se recuerdan que cuando fue todo esto del COVID, que habían ahí seminarios y habían charlas y pláticas a través de los medios de comunicación en donde llegaban ciertos expertos, en fin, y nos platicaban de qué era lo que estaba pasando y escribieron sus artículos y en fin, pero no necesariamente eran artículos científicos, ¿verdad? Sino que era su propia forma de ver el fenómeno, pero que no tenía una fundamentación real por un proceso de investigación científica. No sé si ahí queda. Sí, Lick, ya quedamos. Ok, bueno. Entonces, aquí solo para refrescar los conceptos. Estamos hablando de conocimiento, dijimos que es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del ser humano. La realidad objetiva es todo lo que existe en el universo con independencia de la conciencia del ser humano. Y la actividad cognoscitiva, o sea, la actividad por la cual adquiero el conocimiento, es ese proceso en virtud del cual se refleja en la conciencia del hombre la realidad objetiva. Es la actividad que nosotros tenemos al momento de ver nuestra realidad objetiva y hacer ese reflejo en nuestra conciencia. Esa es una actividad
donde estamos obteniendo el conocimiento. ¿Y qué es conciencia? Pues todo lo que el ser humano sabe o piensa de la realidad objetiva o de las cosas y fenómenos que le rodean. Por supuesto que esa conciencia es subjetiva, ¿verdad? Ustedes. Podemos tener una conciencia de la realidad cuando ya tenemos un proceso investigativo y de índole objetivo. Porque esto, lo que yo pienso de la realidad objetiva, está influido por muchas vivencias del ser humano, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Ahí venimos. Fíjense que para hacer una investigación, por supuesto que nosotros empezamos como investigadores a analizar y a querer hacer una investigación y buscamos documentos, buscamos revistas, exploramos ahora en el internet o vamos al campo a recoger información o nos vamos a un laboratorio a hacer una investigación, en fin. Pero nos vamos a enfrentar, ¿se recuerdan que yo les hablé del valor del investigador? El valor del investigador tiene que ver con estas formas de ver la vida, esta influencia sociocultural que cada uno y cada una de nosotras tenemos. ¿Sí? Nosotros somos producto de nuestro entorno, ¿cierto? Si usted nació en una familia a la que es aficionada, fanática al fútbol, usted va a ser futbolero, ¿cierto? Porque usted está influenciado, porque desde el principio le dijeron que el fútbol es el corazón de la vida, ¿sí? Y que no existe nada más si el apasionamiento del fútbol. Y usted crece con eso. ¿Por qué? Porque desde bebé a usted le pusieron la playera del Barça o la playera del Real y usted ya desde chiquitito sabe que usted es seguidor del Barça, ¿sí? Y hasta se va a ir a pelear al colegio si alguien es del equipo contrario. Porque eso es lo que usted está aprendiendo, lo que usted está recibiendo de su entorno, lo está influenciando y lo está determinando, ¿sí? Ese tipo de vivencias desde que nosotros nacemos, pues se pueden llegar a convertir en obstáculos, no solo desde que nacemos, lo que vivimos. Usted nace en una familia donde se profesa determinada religión. Es muy probable que usted esté influenciado por las teorías, por toda lo que su familia piensa y ha construido a partir de las creencias religiosas. ¿Me voy explicando, Patojos? Sí, licenciada. Entonces nosotros, sí, fíjense que por ahí hay un sociólogo mexicano que él habla de que nosotros somos entes determinados, porque ya estamos determinados por nuestra realidad. Si a usted, por ejemplo, le vive en un lugar donde hay ciertas prácticas culturales, usted va a estar influenciado por eso. Usted vive en un lugar donde las niñas las casan a los 12 o 13 años. ¿A usted le va a parecer muy normal? Y si ahí en ese entorno una mujer a los 15, 16 años no se ha casado, la van a ver mal. Porque hay una influencia de su entorno, de su realidad objetiva que lo está definiendo. Entonces nosotros tenemos ciertas inclinaciones, ¿verdad? Inclinaciones que no nos permiten tener una visión objetiva de nuestra realidad. Porque me va a determinar lo que yo pienso, ¿sí? Entonces vamos a clasificar esto. ¿Cuáles son los obstáculos socioculturales cuando uno entra en esta tarea de investigador?
¿Por qué es importante comentarla acá, jóvenes? Porque nosotros vamos a elaborar, vamos a hacer investigación y tenemos como que desnudarnos de todo, quitarnos esta, no van a tomar a mal esta palabra que dije, desnudarnos, no se van a desnudar ahí, sino que vamos a quitarnos toda tratar de comprender por qué vemos de determinada manera la realidad y tratar de tener ese valor de confrontar realmente las causas y los efectos de los problemas, quitándonos estos elementos que nos han determinado, ¿sí? O sea, abrir nuestra conciencia, abrir nuestra mente para poder obtener información a base de la investigación científica y llegar a conclusiones objetivas. Dentro de esos problemas socioculturales podemos hablar del etnocentrismo, de la subjetividad, del autoritarismo, del impresionismo, del dogmatismo y de los estereotipos, entre otros, porque hay otros, ¿verdad? Pero estos son los que vamos a hablar aquí en el curso. Cuando yo hablo del etnocentrismo, fíjense ustedes, podría ser un obstáculo, es un obstáculo para poder obtener información, porque yo puedo hacer una investigación de campo, puedo hacer una investigación documental, pero si yo tengo esta tendencia, miren, a erigir los valores y las costumbres del grupo en que uno ha nacido y ha sido educado como normas infalibles de juicios y valoración de las conductas de cualquier otro grupo sociocultural. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, o qué es lo que pasa en Guatemala? Cuando nosotros hablamos, cuando fue la invasión española a estos territorios. Claro, los españoles se sentían, o sea, porque había una superioridad del español. Aparentemente había superioridad física. Entonces, todo lo que era mejor era blanco, es lo que nosotros tenemos, es blanco, rubio, ¿sí? Y con determinada estructura física. Y entonces, el que no llena esas características, entonces, me da a mí la impresión de que no tienen el mismo valor que yo, ¿sí? Entonces voy a erigir los valores. Por ejemplo, voy a tener hay costumbres de ciertos grupos, ¿sí? Por ejemplo, aprendieron a esclavizar, ¿verdad? Les dijeron que las personas de color o los nativos de las regiones eran esclavos. Entonces, cuando hacen una investigación de un grupo humano, es probable que vaya a excluir de la investigación a esos grupos de seres humanos. Porque él tiene la idea de que solo hay un grupo humano al que debe investigar. ¿Por qué? Por costumbre, porque esos son los valores en los que ha sido educado. ¿Me comprenden con esto, jóvenes? Me estoy explicando, mejor dicho. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esa forma de pensar, yo no puedo ser un investigador objetivo. Mis resultados no van a ser objetivos, no van a ser científicos, porque yo ya estoy determinado, porque yo estoy sobrevalorando la forma en que yo fui educado, ¿sí? Lo estoy sobrevalorando las costumbres del grupo donde yo he nacido, y entonces otras costumbres me van a parecer raras, extrañas, y las voy a criticar. Dígame, Raúl. Lo que yo entendí, licenciada, del etnocentrismo, es que es como la subjetividad de una persona entonces, o estoy muy mal. No, sí, es parte de esto, solo que yo voy a tratar de hacerlo por cada uno de una definición, por cada uno de los conceptos para que lo podamos entender, pero una y otra pueden combinarse, ¿verdad? Cuando yo hablo de etnocentrismo, estoy diciendo mi raza, por decirlo algo, disculpen la palabra, o sea, mi pueblo es mejor que otro, ¿sí?
Los gringos son mejores que los latinos. Entonces yo estoy diciendo que todos los valores que tengan los gringos van a ser mejores que nuestros valores porque somos latinos. Y eso me hace pensar que hay un grupo que mantiene una supremacía sobre el otro. Entonces, cuando el blanco venga y esclavice a un latino o trate mal a un latino, yo voy a decir porque es blanco. Y el otro es de menos calidad porque no es blanco. ¿Me explico? Estoy hablando de grupos poblacionales que tienen ciertos valores y costumbres. Y entonces, esos valores y costumbres son mejores que otros. ¿Sí? Adelante, Eduardo. Ya, buenos días. Buenos días. Entiendo más por etnocentrismo o un ejemplo claro podría ser lo que pasaba en el 45 durante la Segunda Guerra Mundial entre los alemanes y los judíos. Ajá. Y toda la ideología que introdujo Hitler en su población para poder justificar su guerra, podría ser. Exactamente, Eduardo. Usted dio un buen ejemplo. Muchas gracias. Porque si en ese momento un nazi hace una investigación, por supuesto que no va a incluir como persona a un judío, porque estaba determinado por la costumbre de ese momento, por los valores que se erigían en ese momento en la Alemania nazi. Entonces, ese es un buen ejemplo. Ahí estamos hablando de etnocentrismo. Si yo estoy determinado por eso, entonces la investigación no puede llevarse a cabo. Porque yo ya tengo este problema que no puedo ver con claridad y con amplitud a todos los seres humanos. Pero tengo otro problema, ¿sí? Otro problema sociocultural que se llama la subjetividad. Es la tendencia a juzgar los hechos observados y las situaciones que contemplamos tomando como base la emocionalidad o la afectividad, ya sea favorable o adversa, que una persona, un grupo, un hecho despierta en nosotros, dejando de un lado el examen rígido de las razones de nuestro juicio respecto a esa persona, grupo o situación. Yo voy a hacer una investigación, por ejemplo, sobre las formas en las que se ha violentado la autonomía universitaria. Pero tengo una subjetividad, porque lo voy a hacer dependiendo de la emocionalidad o la afectividad. Bueno, a mí me cae bien porque es mi amigo, es mi vecino, uno de los que están ahorita usurpando la rectoría. Como me cae bien, entonces el resultado de mi investigación, entonces va a ser a favor, me voy a inclinar a favor de ellos. Ahora bien, no, me cae re mal y como, porque es aquí que es tan, ¿cómo es que decimos nosotros los guatemaltecos? Que es tan creído, que se siente más y en fin, y entonces me cae re mal. Entonces mi investigación no va a ser objetiva porque yo voy a poner mi bilis, mi hígado, y entonces lo voy a vaciar en mi investigación. No me voy a regir a lo que realmente a las características del fenómeno, sino que lo que voy a estar obteniendo ahí va a ser por mi subjetividad. Si alguien me cae bien, si no me cae bien. Entonces me estoy juzgando esos hechos debido a mi emocionalidad, cómo me siento con respecto de ese fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita con esto de los perros, ustedes, con esto de que se murieron 3 perros en ¿cómo se llama? En Shela. El resultado, o sea, el accionar de las personas que fue bien subjetivo, porque dijeron hay una empresa y relacionaron a las personas con la empresa y fueron a destruir los vidrios de la empresa.
sea, es una cuestión subjetiva. ¿Cuál era realmente ahí el problema? El problema es que los perros de la calle pueden pasar a ser un problema de sanidad pública. ¿Y quién es el encargado de atender la sanidad pública? Pues es el Estado. Hay instancias que deben velar por la sanidad pública. Entonces, yo estoy actuando a partir de la subjetividad. ¿Me voy explicando? Sí, licenciada. ¿Sí? Adelante, Raúl. La subjetividad son nuestros pensamientos propios sobre alguna situación, un tema al que estamos hablando, y no a veces tomamos la objetividad o la verdad absoluta del tema, se podría decir. Así es, Raúl. Lo subjetivo es lo que yo pienso. Es ese reflejo, es ese conocimiento que yo tengo de la realidad. Pero como les digo, nosotros estamos determinados. ¿Sí? Si usted nació en un lugar, en una familia donde adoptan todos los perros de la calle y hay que tenerlos en la cama, en el sillón, y hay que vivir con ellos, y hay que ponerle ropita, y hay que ponerle zapatos, y hay que poner... Usted va a aprender eso. Va a estar determinado por esa vivencia, y entonces a partir de ahí usted va a situarlo. ¿Por qué? Porque su emocionalidad. Cuando usted ve a un perro, pues entonces se va a acordar de los perros y entonces hasta si lo abraza, hasta le van a dar ganas de llorar porque usted lo recogió, qué pobrecito, en fin, por su afectividad. Pero si usted nace por ejemplo, si usted nace en un lugar, en estos lugares donde los perros son alimento, ¿sí? Donde se come carne de perro, entonces usted va a ver al perro y lo que se le van a antojar son unos tacos de perro. ¿Me explico? Pero yo voy yo voy a juzgarlo a partir de cómo me siento, ¿sí? De cómo me hace sentir ese fenómeno. Pero entonces me alejo de la realidad, porque a lo mejor la forma, mi emocionalidad y mi afectividad no están acordes a la realidad, ¿sí? Y no me va a permitir verlo desde otro punto de vista. ¿Sí? Entonces, el problema de esto, de esta muerte de los 3 perros de la calle, o sea, ¿se solucionó con ir a quebrar los vidrios? No. No se solucionó. Y ahora fíjense, la subjetividad. Murieron personas ahí mismo en Shela. ¿Se acuerdan cuando fue esta cuestión de la cerveza gallo? Esta fiesta que hicieron ahí. No me acuerdo cómo se llama. El Gallo Fest, creo yo, algo así. Exactamente esa, donde murieron personas y murieron menores de edad, que dicen que iban a recoger latas, que por eso llegaron ahí y murieron. Yo no vi a la gente que dejara de tomar cerveza por eso, ni vi a la gente que fuera a apedrear a la cervecería. Yo no la vi. O que se tomaran la molestia de irse en grupo desde la capital para ir a apedrear a la cervecería, o moverse de un lugar a otro para ir a apedrearla. No lo vi. Entonces, ¿por qué a una empresa sí y por qué a la otra no? Alguien me levantó la mano, adelante. Adelante, quien haya sido, es que aquí a veces no veo. Licenciada, Sí. yo pensaría que referente a eso, la mayoría de las personas actúan como los demás actúen, o sea, sin antes analizar, como usted dice. Para eso murieron bastantes personas y ahí sí, igual todos siguieron consumiendo y nadie dijo nada, pero ahorita pues por la acción del hijo de los dueños, ahora sí que todos dejen de comprar y todo, y también se han visto muchas publicaciones, pero como usted dice, cuando fue lo de la Gallo, ahí sí nadie dijo nada. También siento que actúan conforme a lo que están viendo en el momento sin antes analizar la situación. Ahora fíjese, Leslie, muchas gracias por su aporte.
Fíjese, Leslie. Ahora, ¿qué determina eso? Sería una bonita investigación. ¿Qué determina la actitud de las personas frente a una situación que se dio con unos perros, a la par, la situación que se da con seres humanos, pero que los actores, digamos, fueron dos tipos de empresas? Podría pensar, yo no fui en contra de la Gallo. ¿Por qué? Porque es una enorme empresa. Si yo llego a apedrearla, me llevan presa. Ahora, la otra empresa es una gran empresa que tiene ese respaldo, digamos, de las fuerzas. Si hubiera pasado eso con la cervecería, automáticamente el Estado reacciona y manda a los policías, ¿no? Y la reprime. ¿La otra empresa tendría esa capacidad de respuesta? Creo que no, Lic. ¿Verdad? Entonces, ahí empieza la investigación, patojos, porque yo me empiezo a hacer preguntas. ¿Por qué resulta un fenómeno de un lugar y otro fenómeno que aparentemente desde mi percepción es mucho más grave, pero no hubo ninguna respuesta? Y yo no les estoy diciendo aquí que yo estoy a favor o en contra de lo que ocurrió, o que me gustan o no me gustan los perros, o que estoy de acuerdo o no. No estoy diciéndolo esto. Estoy planteando la situación de manera que ustedes puedan ver cuáles son los fenómenos, ¿sí? Entonces, no me vayan a malinterpretar ahí la forma en que yo pienso. Solo estoy poniendo sobre la mesa las situaciones, las características que se dieron en este fenómeno con el objetivo de que nosotros pensemos en esa subjetividad que puede afectar una investigación. Adelante, Nicolás. Licenciada, perdón. Es que no sé si sea correcto dar mi humilde opinión, pero pues es mi forma de pensar. Adelante. Es que fíjese que relevante a lo que pasó allá en Shela, y también tomando en cuenta lo que dijo de la cerveza Gallo, para mí es algo muy complicado de discutir porque, o sea, son seres vivos y, o sea, yo sé que el ser humano también, pero el ser humano es destructivo. El ser humano únicamente vino aquí y al paso de los años hemos extinguido animales, hemos tratado mal a los animales, y a pesar de que los perros en ciertas ocasiones son muy protectores con nosotros, y también dependiendo del tema de salubridad y todo ello, ¿verdad? Pero hemos vivido ya siglos con los animales, y a diferencia de que haya muertes de seres humanos, es como, de cierta forma, yo sé que tal vez suene egoísta, pero para mí sería mucho mejor si el ser humano estuviera extinto y no los animales. Y de hecho, Nicolás, a eso vamos. Así como estamos. Bueno. Ahora, sí. Ahora bien, si yo me voy directamente a la naturaleza, todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen depredadores. Si usted se va a una selva y hay un animal, va a tener su depredador. Es parte de lo que la naturaleza tiene para mantener el equilibrio. Entonces, somos nosotros, seres humanos, los que hemos dañado ese equilibrio natural. Pero es parte del equilibrio. Todos los seres vivos somos presas o tenemos depredadores. El depredador más grande es el ser humano, ¿verdad? Pero ahí, con lo que nos ha compartido el compañero también, ahí podemos ver también lo de la subjetividad, ¿verdad? Cómo me afecta a mí emocionalmente y afectivamente cierto tema. Entonces, cuando yo voy a intentar hacer una investigación, cuando yo voy a realizar una investigación, tengo que despojarme tengo que despojarme de esta subjetividad y acatar los resultados de la investigación para que ésta sea objetiva, ¿sí? Por eso hablamos de que este es un obstáculo sociocultural que me va a impedir
tener un resultado científico a través de la investigación. ¿Me explico ahí, chicos? Chicas. Silic. Ok. Silic. Vamos a ver. ¿Qué otro problema sociocultural tenemos? El autoritarismo. Es la tendencia a aceptar como verdadera ahí le falta una afirmación, porque la ha dicho una persona, no por las razones, experimentos o investigación llevada a cabo por esa persona. Y aquí voy a retomar el tema que nos hablaba el compañero anteriormente con respecto de de los acontecimientos en la Alemania nazi, ¿verdad? El autoritarismo. Un país entero tomó las palabras de un dictador, ¿verdad? Y lo aceptó como verdadero. Los judíos eran seres de segunda clase que debían extinguirse, ¿verdad? Eso lo dijo Hitler. Y se hizo, y lo aceptaron como verdadero, todo un pueblo lo aceptó como verdadero porque lo dijo esa persona. Porque lo dijo desde el poder que ostentaba y desde el poder que el mismo pueblo le fue dando. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, eso es el autoritarismo. La tendencia a que yo acepte como verdadera una afirmación porque la ha dicho una persona. Y el autoritarismo se puede dar desde diferentes momentos, ¿verdad? Porque lo dijo el máximo representante religioso de donde yo asisto. Y no hay tales de que yo no, sino que así es y punto. ¿Verdad? Y entonces y yo lo voy aceptando, ¿sí? Voy aceptando que así es. Eso me va a determinar que cuando yo quiera hacer una investigación, ¿sí? Yo voy a aceptar lo que esa persona me está diciendo, sin ponerla en duda, porque no hay un experimento, no hay una investigación, sino que simplemente esa persona lo dijo y yo lo doy por sentado y por hecho. Y así sigo. ¿Me voy explicando ahí, compañeros, compañeras? Bastante bien, licenciada. Ok, entonces, esto es un obstáculo sociocultural porque no me va a permitir tener la objetividad para poder aceptar los resultados de mi investigación. ¿Por qué? Porque el representante de mi iglesia dice tal cosa, pero en mi investigación de la universidad me está diciendo otra. Entonces, pero como él me lo dice y yo he aceptado como verdadero lo que me está diciendo, entonces yo voy a inclinarme a partir de mi subjetividad a aceptar ese autoritarismo. Y no voy a aceptar y voy a manipular los resultados de la investigación. ¿Sí? Bueno, voy a pasar por el siguiente, porque aquí hay otros ejemplos. Ya hablamos del autoritarismo. Hablemos de otro obstáculo. El impresionismo. Es confundir experiencias transitorias con verdades comprobadas. Es decir, afirmar de toda una clase de personas lo que únicamente nos consta de una persona o de un pequeño grupo de personas. ¿Sí? Entonces, vamos a confundir las experiencias. Por ejemplo, por decirles algo, yo vivo en un lugar donde las mujeres tienen muchos hijos, ¿sí? Por determinadas circunstancias, yo vivo en un lugar donde las mujeres tienen muchos hijos. Entonces, yo puedo llegar a la generalización de decir a todas las mujeres les gusta tener muchos hijos.
Entonces yo ya estoy determinando lo que está sucediendo en ese grupo de personas. Cuando yo haga mi investigación, me voy a encontrar que hay mujeres que no quieren ser madres. Pero eso va a chocar conmigo porque yo ya estoy confundiendo las experiencias y estoy dando como verdad, como una verdad comprobada por lo que yo estoy teniendo una vivencia sin haber hecho una investigación. ¿Me explico? Sí. Adelante, Sonia. La verdad no me ha quedado muy claro, perdón. En sí no capto muy bien cómo es eso. Le voy a decir algo. Cuando yo digo voy a confundir experiencias transitorias con verdades comprobadas, por ejemplo, todos los universitarios son bolos. ¿Sí? Porque yo vi un grupo de compañeros que antes de entrar a las clases y después de entrar a las clases, entran a uno de los, ustedes no están allá en la presencialidad, pero allá era muy famoso un lugar que se llama El Tronco y están otros lugares ahí donde los jóvenes pasan, entonces ahí, no, todos los universitarios son bolos, ¿sí? Entonces es mi impresión, ¿sí? O todos los sancarlistas son bolos. ¿Por qué? Porque yo pasé ahí y siempre hay gente bebiendo. Dígame, Raúl. Es como crear chisme o morbo sobre una situación que uno piensa a primera vista. Exacto, sí. Yo tengo la impresión de que todos, ¿verdad? Todos, sí, adelante, perdón. Sí, licenciada, perdón. Ahí sería como un prejuicio, solo con escuchar algo, yo asumo esto porque conocí a alguien así. Exactamente, sí, así es. Tienen un, por ejemplo, hay un profesional que no se comporta de determinada manera correcta, ¿sí? Entonces yo digo, no, el profesional de esa profesión no sirven, o son mentirosos, o son corruptos, porque estoy generalizándolos a todos a partir de mi experiencia transitoria. Yo pasé una vez ahí enfrente de la universidad y vi que había mucha gente que estaba bebiendo y a partir de eso digo yo, todos los sancarlistas son bolos. ¿Qué le parecería eso? Esa es mi impresión, ¿sí? Porque estoy generalizando. Entonces, cuando yo haga una investigación de los estudiantes universitarios, yo ya tengo ese prejuicio, como dice Glenn. ¿Estoy ahí? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, mi Ok, vale. Vamos con el siguiente, porque ya son las 9:35. El dogmatismo es la tendencia a erigir fórmulas que expresan conocimientos en verdades indiscutibles al margen del estudio, de la crítica y de la discusión. ¿Sí? Si yo soy dogmática, voy a aceptar y voy a erigir fórmulas de vida y a partir de ese dogma, yo voy a expresar un conocimiento. Por ejemplo, el dogma religioso. Y aquí no voy a hablar de determinada religión, porque todas las religiones son dogmas, ¿verdad? O sea, todas. Porque hasta ahorita no se ha podido investigar, no se ha podido comprobar que realmente estos dogmas religiosos se puedan comprobar en la realidad. Entonces siguen siendo dogmas. A partir de ahí yo genero un conocimiento. ¿Sí? Por eso. Existe el infierno. Yo no lo puedo comprobar. Pero a mí me han dicho que existe. Y a partir de que existe el infierno, entonces yo voy a erigir un conocimiento y lo voy a publicar y voy a hablar sobre ese lugar, ¿sí? O sobre ese espacio, porque no sabemos cómo se pueda definir, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo lo voy a caracterizar? Pero a partir de mi dogma, entonces yo caracterizo ese lugar, digo cómo es, casi lo estoy viviendo, y como dicen que ahí hay llamas, entonces siento que casi me quemo. ¿Por qué? Porque yo estoy expresando conocimiento a partir de ese dogma que yo lo estoy creyendo, ¿sí? Y digo que esa es una verdad indiscutible, que no se puede analizar desde otro punto de vista. Existe porque existe, ¿sí? ¿Me doy a explicar en esto, jóvenes? Licenciada, disculpe, en este caso, ¿estos obstáculos también se pueden mezclar? ¿Sí? O interactúan entre ellos, porque así como usted mencionaba en ese momento lo del infierno, ahí entraría el autoritarismo, y de ahí nació mi dogmatismo en este caso. Claro, y es totalmente subjetivo. Ok. ¿Verdad? Sí, se puede combinar. Acuérdense que todo esto estamos haciendo, igual como lo hicimos en la investigación, estamos tratándolo individualmente, pero para que nos quede claro, ¿verdad? En la práctica real, nosotros los seres humanos, como estamos hablando del investigador, somos tan complejos, somos muy complejos, y entonces claro que se pueden mezclar todos estos problemas socioculturales. Y luego, tener estereotipos. Son imágenes no comprobadas que desde la infancia nos han sido formadas o hemos formado nosotros mismos respecto particularmente a grupos étnicos, culturales, nacionales, etc. Por ejemplo, tenemos una imagen de la población afrodescendiente. Tenemos una imagen de la población judía. Tenemos una imagen de la población indígena, ¿sí? Entonces, a nosotros ya tenemos estereotipos que fueron los que se formularon mucho durante la colonia y la invasión a estas tierras. Por ejemplo, los indígenas, como decían los españoles, los indígenas son muy borrachos, son bolos y son haraganes, ¿sí? Y eso lo mantenemos aquí. Pensamos, sí, la gente es haragana, ¿verdad? La gente indígena es haragana. O la gente de la costa es muy haragana porque como hay mucho sol se acostumbran a dormir mucho. O en el altiplano las personas son de determinada manera. O en Petén, o en fin, nosotros hablamos de esos estereotipos de las personas, de los grupos, ¿sí? Y sobre todo tenemos estos estereotipos de los grupos étnicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, los chinos comen rata, ¿verdad? O los franceses tienen determinada forma de ser, o los italianos, o en fin, o los brasileños. A todos los brasileños les gusta el fútbol. O sea, tenemos o todos los brasileños son buenos para el fútbol. Por ejemplo, tenemos estereotipos, ¿sí? Uno de los estereotipos, como lo que podemos explicar mejor esto, es a los que se les dan al hombre y a la mujer. Por eso puse ahí esa imagen. A las nenas hay que vestirlas de rosado y a los nenes hay que vestirlos de celeste. Son estereotipos que no me van a permitir llevar a cabo una investigación objetiva. Y es ese otro problema sociocultural. Regreso un poquito. Es que la gente de Guatemala es muy haragana. Por eso es que somos pobres. Ese es un estereotipo. Usted ve a la gente levantándose a las 3, a las 4 de la mañana. ¿A qué hora se levanta usted? ¿Cuánto tiempo pasa en el bus? ¿Cuánto tiempo camina? Tanto en la mañana como en la tarde. Siempre anda corriendo, medio come, porque tiene que estar temprano en el trabajo. Eso no lo hace una persona haragana. Pero tenemos ese estereotipo de que los pobladores de los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, se van volviendo estereotipos. Y entonces ese es un problema sociocultural para la investigación. ¿Me expliqué, compañeros, compañeras? Licenciado. Sí, dígame.
O sea que un estereotipo es como una crítica, ¿no? No. No, porque una crítica, yo puedo hacer una crítica de lo que está ocurriendo. En cambio, un estereotipo es algo que usted ya tiene implantado en su pensamiento, en su forma de desarrollar su vida, determinado por ese estereotipo. O sea, usted nunca va a aceptar, por ejemplo, si usted tiene el estereotipo machista, digamos, nunca va a aceptar que una mujer, por ejemplo, se dedique a actividades que, de acuerdo a nuestros estereotipos, los debe realizar un hombre. Por ejemplo, una excavadora. Una mujer que maneje una excavadora. No sería aceptable para usted, porque el rol de la mujer para usted, de acuerdo al estereotipo, es que la mujer debe ser en su casa y cocinar, por ejemplo. No sé si ahí me explico. Ese es el estereotipo. Ubicar a las personas ahí dependiendo de lo que a mí me han formado desde niño, de lo que yo he aceptado. ¿Sí? Dígame, Fernando. ¿No tiene buen sonido, Fernando? ¿No le escucho? Le comento, un estereotipo es algo que yo, bueno, por lo menos es un punto de vista predeterminado que se tiene sobre algún objeto o persona. Así es. Sí, es lo que yo ya tengo, ya está determinado, yo ya pienso que así es. Por eso les digo ahí, las niñas de rosado y los niños de celeste. Las niñas juegan con muñequitos y trastecitos, y a los niños les dan un balón para jugar fútbol, ¿sí? Entonces, si usted ve a una niña subiéndose a un árbol, entonces lo va a ver mal. ¿Por qué? Porque no es parte del rol de la niña que usted cree desde la infancia que así es, ¿sí? Dígame, Sonia. Licenciada, entonces esto va de la mano con el etnocentrismo, porque son como que ideas que ya vamos teniendo desde la niñez, que nuestros padres posiblemente nos hayan surgido de nuestra niñez, ¿verdad que va con la mano o me equivoco? No, va de la mano, Sonia, va de la mano, porque nosotros nos hacemos estereotipos de las personas y creemos que así debe ser. Y si a mí una investigación me arroja una respuesta en la que me va a contradecir esta forma que yo pienso desde la infancia, eso puede influir en mí cuando yo esté ya teniendo los resultados. Entonces me va a parecer, voy a cambiar esos resultados. No voy a tener el valor de aceptar que lo que yo pensaba no es correcto. ¿Me explico ahí? Entonces, por eso dice aquí que son imágenes no comprobadas, que desde la infancia nos han sido formadas o hemos formado nosotros mismos. Por ejemplo, le voy a decir, disculpe Jimena, solo termino con esto. Por ejemplo, un estereotipo. Las mujeres deben casarse de blanco, ¿sí? Las mujeres deben vestirse recatadamente y casarse a determinada edad. Y si usted no se casó a determinada edad, entonces ya no es bien vista, porque el estereotipo es este. Ahora sí, Jimena. Y después Roberto. Un estereotipo es una idea que nosotros formamos de una persona sin conocerla. Exacto. ¿Verdad? ¿Sí? Simplemente estoy generalizando. Todas las mujeres, ¿sí? Cuando son pequeñitas hay que comprarles todo rosado y lo único que ellas pueden jugar son muñequitas y trastecitos, ¿sí? Que les van identificando en los roles que aparentemente el sistema patriarcal ha definido. ¿Quién lo dice? Genéticamente así no es. Hay mujeres muy buenas para el fútbol, hay mujeres que se dedican a la lucha libre, hay mujeres que se dedican a manejar tractores, hay científicas. Pero yo tengo el estereotipo de que solo los varones pueden ser. Fíjense, en Guatemala hay un estereotipo. Nunca hemos tenido una presidenta. Y les digo, parte del etnocentrismo, nunca hemos tenido un presidente o una presidente de un grupo indígena
¿Por qué? Porque tenemos esos estereotipos, esas subjetividades, esos etnocentrismos, ¿sí? Que no nos permiten ver la realidad tal como es, sino que ya está determinada. Si alguien quiere hablar, no sé si alguien levantó la mano. ¿No? Con este tema, ¿sí? Fíjense que hay otros estereotipos. Por ejemplo, yo por ahí he leído el estereotipo de sentirse uno mejor que el otro. O, por ejemplo, que una persona que no es de la especialidad me dé una opinión de otra especialidad, sin haber hecho mayores investigaciones. O sea, problemas socioculturales o rasgos socioculturales pueden afectar muy fuertemente a una investigación si no estamos conscientes de que nosotros somos personas y por lo tanto complejas, que podemos ser influidas con todos estos rasgos socioculturales, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y tratar de ser lo más objetivo posible, ¿eh? ¿Hay preguntas hasta aquí, patojas? No, Lick, a mí me estaba quedando bastante claro, perdón. Ok, muy bien. Fíjense que, sí, dígame. Fíjese que yo entendí estereotipos es más como que una orden que le dan a uno, no sé si estoy bien. No, es una vivencia, Gustavo, porque si usted vive, como le decía, en un lugar donde lo más importante es mantener los roles de género y usted lo va a vivir desde pequeño, entonces usted se va a ir formando esa idea. Se va a ir formando esa idea conforme vaya creciendo, y usted va también a educar a sus hijos de esa misma manera, con esos mismos valores. Si usted recibió toda una educación en donde las mujeres deben servir a los varones, usted eso lo aprendió, lo vivió, usted ya tiene ese estereotipo en su pensamiento. Entonces, en el momento en que usted tenga sus hijas, que usted tenga su pareja, usted va a querer que eso se replique en su pareja y en sus hijas. Porque usted les va a decir que ellas deben servir. ¿Por qué? Usted no va a ir a buscar ninguna información ni nada, sino que se va a dejar llevar por el estereotipo en el que usted creció. Desde la infancia le dijeron eso. Ah, ok, ya entendí. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, y usted lo va a ir a reproducir. Es así como se reproduce el machismo. Porque yo creo en ese estereotipo y entonces yo lo reproduzco con mi pareja, lo reproduzco con mi entorno más cercano, con mis hijos, con mis hijas. Y si yo tengo un hijo y una hija, entonces yo le voy a decir a la hija y la voy a crear desde niña, le voy a decir que ella debe servir a su hermano. Y entonces la niña va a creer que esa es su obligación en la vida. ¿Sí? Entonces son estereotipos que nosotros tenemos en la infancia. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Compañeros, compañeras, creo que ya se arregló un poco mi audio y mi señal. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, bastante claro. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora a una actividad porque ahorita ya tengo 62 personas. Fíjense que tenemos ya términos de referencia para la primera actividad o para la primera tarea que tenemos. En este curso vamos a llevar a cabo tareas prácticas. La primera es este laboratorio, se llama laboratorio del fichaje, y luego voy a empezar a hacer una investigación con un tema que yo les voy a dar. El tema vamos a iniciarlo muy
muy prontamente. Yo se los voy a compartir durante esta semana, la siguiente semana, pero me interesa que en este momento sepamos cuáles son los términos de referencia de este trabajo y además la conformación de grupos que debe quedar ya el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ir a que leamos los términos de referencia para saber todo esto. Luego vamos a ir a la actividad para ya concluir con lo de los grupos, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir primero aquí. Esto ya lo tienen ustedes, ¿sí? Bueno, antes de compartir esto, les voy a compartir algo más. Por favor, confírmenme si ven mi pantalla. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Excelente. Sí, licenciada. Miren, pues, aquí estamos en el Classroom. En el Classroom yo les compartí. Miren, aquí está la bienvenida, aquí está el programa del curso. Este documento se llama Aspectos Generales de la Investigación Científica en el área social. En este documento está resumido lo que nosotros estamos analizando acá, ¿sí? Esta es una bibliografía, ahí la tienen, no la tienen que comprar, solo bájenla, léanla cuando van en el bus, en el teléfono, en la tablet, en la computadora, impriman, hagan lo que ustedes quieran, pero la leen, por favor, ¿sí? Eso es parte del examen. Pues ahí lo tienen, no digan que no tienen nada. Luego, les he compartido el documento que se llama Metodología de la Investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri. Es un documento bastante grande, creo que tiene como 600 páginas o más, pero les va a servir ahora y también estos dos, tanto el otro documento como este, les va a servir cuando hagan su práctica del área común y cuando hagan su tesis. Así que guárdenlo, hagan su archivo ahí. Les di aquí 10 enlaces de importancia, aquí lo pueden bajar y ahí pueden ustedes ir a cada uno de los enlaces que les di para tener información. Y luego les estoy compartiendo aquí, miren, hay un documento que se llama Cómo insertar una referencia en Word. Esto es parte de las normas APA, ¿sí? Aquí hay un documento que lo elaboró un colega, ¿sí? El doctor García, él y aquí lo compartimos como parte de la bibliografía. Aquí él los lleva de la mano cómo insertar una referencia en Word. Por favor, hagan sus ejercicios, sigan los pasos que está ahí para que aprendan cómo referenciar un documento en una investigación. También tenemos la guía de escritura académica. Este es un documento de lectura obligatoria, ¿de acuerdo? Porque esto les va a dar mucha, tal como lo dice ahí, una guía de cómo hacer una escritura académica. Les estoy compartiendo también aquí la guía de las normas APA, la 7ª edición. Esta es la que obligatoriamente tenemos que aplicar, ¿sí? Cuando ustedes hagan su investigación, su bibliografía, su grafía, sus notas al pie de página, los comentarios, las citas, las referencias de Word, todas las citas que tenemos las van a hacer con normas APA de la 7ª edición. ¿De acuerdo? Esto es de lectura obligatoria, los 3. Y luego tenemos aquí ya la información del laboratorio de técnicas. Voy a dejar de... Esto es lo que tenemos actualmente en el Classroom. Por eso usted tiene que estar aquí en el Classroom. En el Classroom solo tengo 66 estudiantes. Todavía me faltan porque son 89. Ahora vamos a ver los términos de referencia. Si tienen alguna duda, abren su micrófono y me dicen. Adelante, el que haya levantado. Entonces, licenciada, ese material que nos había proporcionado, no sé si fue ayer o antier, lo leemos para prepararnos para ese laboratorio, ¿verdad?
¿sí? Para este laboratorio, y aquí están los términos de referencia, que es lo que vamos a leer. Esa documentación que les digo que es de lectura obligatoria es para el examen parcial, ¿sí? Ese es su documento obligatorio que les va a servir para el examen parcial, para el primer parcial. Así que se tienen que dar prisa. Ahorita ya entraron a la universidad, jóvenes, aquí es de mucha lectura, ¿sí? Sobre todo estos cursos que son, aquí tenemos una combinación de teoría con la práctica. Bien, entonces vamos aquí. Laboratorio, aplicación de la técnica de fichaje y normas APA. Entonces, miren, aplicación de la técnica de fichaje y la aplicación de las normas APA. Entonces, ahí ustedes ya tienen el documento. El objetivo es aplicar por parte del estudiante de Ciencias Económicas la utilización correcta de una de las principales técnicas de investigación documental denominada fichaje en función de las normas de derecho de autor y la aplicación de herramientas informáticas para su sistematización. Justificación. En todo proceso de investigación es necesario acumular información relativa al fenómeno estudiado, utilizando para el efecto fuentes primarias de información, como la observación directa, o bien fuentes secundarias como los documentos elaborados por otros investigadores. Sin embargo, para que la investigación asuma el carácter técnico y científico, es necesario sistematizar dicha información y al mismo tiempo respetar los derechos de autor. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Económicas, a través del curso, ha venido aplicando las normas APA. Ambos aspectos se pretenden afianzar con este laboratorio. En Guatemala, la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de autor como un derecho inherente a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de su obra de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales el Estado de Guatemala es parte. El decreto número 33-98 del Congreso de la República de Guatemala establece que los derechos de autor son de orden público y de interés social y tienen por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. En la misma ley se establece que el derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. En este sentido, el autor tiene la facultad de reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra, en especial exigir la mención de su nombre o un seudónimo como autor de la obra en todas las reproducciones y utilizaciones de ella, ya sea por completo o en un extracto de cualquier párrafo u oración, así como los elementos que constituyen la referencia de su publicación. El Código Penal de Guatemala establece sanción de prisión de 1 a 6 años y multa de 50 a 750,000 por la comisión del delito de plagio. Y esto es muy importante, jóvenes, porque nosotros tenemos muchos problemas y parte de la corrupción de Guatemala incluye este plagio. Y si no, veamos a la señora que es la fiscal general. Instrucciones. Este laboratorio consiste en realizar investigación documental. Ahora ya sabemos cuál es la investigación documental, ¿verdad? Sobre un tema indicado por el docente, aplicando un sistema de obtención de datos denominado fichaje. O sea que yo les voy a dar un tema, van a aplicar un sistema de obtención de datos denominado fichaje. Lo que vamos a hacer son fichas. ¿Cómo nos vamos a organizar? La organización del trabajo se seguirá en los pasos siguientes. Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo no mayores de 8 integrantes, que es lo que ustedes han estado haciendo. Yo les voy a asignar un tema de investigación. ¿Qué van a hacer ustedes? Los estudiantes proceden a formular de forma individual 5 preguntas sobre el tema asignado, de tal manera que en grupo cuenten con un número representativo de interrogantes. Van a investigar las respuestas a esas interrogantes que les va a permitir conocer el tema de forma introductoria. Es decir, tenemos 8 integrantes en cada grupo, cada grupo va a tener un tema, cada
integrante de grupo va a realizar 5 preguntas, entonces en total van a tener 40 preguntas por grupo, ¿sí? Entonces, cada grupo va a contar en promedio con 40 interrogantes sobre el tema, las cuales van a ser discutidas, consensuadas, para ir buscando cuáles son las mejores o cuál es la ruta o cuál es el objetivo de la investigación que ustedes le quieren dar, ¿sí? Acuérdense que por el conocimiento que se adquiere hay un tipo de investigación. Ustedes tienen que ir diciendo cuál es el que les interesa, ¿sí? Entonces van a generar una lista única, o sea, de estas 40 interrogantes, ustedes van a elegir 20 preguntas. Las van a ordenar en temas que después sean aprobadas, ¿sí? Cuando ya la lista, yo ya se las he aprobado, van a identificar fuentes de información, ¿sí? En donde hay probabilidad de encontrar las respuestas a las interrogantes de la lista única. Clasifica las fuentes de información. Por ejemplo, el tipo de fuente puede estar en las instituciones del Estado, privadas, ONG, instituciones académicas de investigación, y aquí hay unos ejemplos de cuáles podrían ser las fuentes de información. Así se van a clasificar. Entonces, ustedes van a ir, por ejemplo, al Vanguard. Bueno, entonces van a clasificar, tengo instituciones del Estado y voy a preguntar en Vanguard. Voy a ir a una institución privada, voy a ir a la Cámara del Agro, por ejemplo. Entonces van a buscar, a clasificar estas fuentes, ¿sí? Bueno, los integrantes de cada grupo se van a distribuir los temas y fuentes de información que ya los saben, ¿verdad? Cada uno va a tener que investigar en la fuente que se le ha asignado para recolectar documentos, de preferencia disponibles en Internet. Estamos nosotros en virtualidad, Internet ahora es una gran fuente de investigación, pero hay que tender a buscar la información, ¿sí? Por eso es que van a más fuentes y yo se las voy a autorizar. La recolección de los documentos puede ser mediante llamadas telefónicas o correos enviados a la institución para obtener copias escaneadas o parte de los documentos de interés. Previo a esta comunicación se deberá ir a su página de Internet y verificar de antemano que hay posibilidad de descargar versiones electrónicas de los documentos de interés. Por ejemplo, si el tema fuera el COVID, entonces cada uno tendría que hacer preguntas, 5 preguntas. Por ejemplo, si el tema es la pandemia del COVID, entonces yo podría empezarme a hacer las preguntas. Como yo tengo que hacer 5, podría preguntarme, ¿qué es el COVID? ¿Sí? ¿Cuándo inició el COVID? ¿Por qué inició el COVID? ¿Qué afectaciones tiene el COVID? ¿A quién afecta más el COVID? Ahí ya tengo 5 preguntas. Los otros compañeros tendrán que hacer otras preguntas referente al mismo tema. Dígame, Raúl. Solo como un caso hipotético, licenciada, ¿qué pasaría si un compañero por error también hace la misma pregunta? Ahí se tendrían que poner de acuerdo, ¿verdad? Sí, porque ustedes tienen que reunirse en grupo y ver, bueno, yo puse, ¿qué es el COVID? Y todos pusieron, ¿qué es el COVID? Entonces, van a tener que buscar otras preguntas, de manera que ustedes tengan al final 40 preguntas, ¿sí? Este es un trabajo en equipo. Entonces, su aporte van a hacer esas preguntas, pero cuando usted las vaya estudiando va a decir, no, el compañero ya hizo esa pregunta, entonces tengo que pensar en otra. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, aquí lo que está recomendando el laboratorio es que si usted va, por ejemplo, el tema es el COVID, entonces lo que se me ocurre a mí primero es ir al Ministerio de Salud. Entonces, yo voy a ir a buscar a la página del Ministerio de Salud si hay documentación que a mí me sirva. Por ejemplo, yo tengo que decir qué es el COVID. Voy a ir al Ministerio de Salud para ver si hay algún documento que me explique qué es el COVID, cómo puedo definir ese virus, ¿verdad? Entonces, si hay ahí información, entonces, pues la descargo, la tengo, tomo la información de dónde la descargué, en fin, tengo que tomar
esa información porque me va a servir más adelante para hacer mis fichas. Entonces, ahora, si yo necesito, por ejemplo, cuántos pacientes de COVID fallecieron y no estuviera en la página, entonces yo puedo llamar al Ministerio de Salud y en información pública del Ministerio de Salud, usted tiene todo el derecho a pedir esa información, ¿verdad? Y se la tienen que dar. Bueno, entonces, los documentos a recolectar pueden ser libros, publicaciones periódicas de referencia, técnicas, material de referencia, pictográficas, audiovisuales, todo lo que les pueda servir, ¿verdad? Pero aquí hay, como por ejemplo, la información a recolectar puede ser información teórica conceptual, o sea, yo voy a averiguar de conceptos, de categorías y teorías relacionadas con el tema, puedo averiguar antecedentes sobre el tema, información legal y de políticas públicas relacionadas con el tema, información estadística sobre el tema y otros criterios. Por ejemplo, ¿qué es el COVID? Bueno, voy a ir a la información teórica conceptual. Como concepto, por ejemplo, ¿qué es un virus? ¿Cuántas categorías de virus hay? ¿Cuáles son las teorías relacionadas con los virus? ¿Cuáles son los antecedentes del tema del COVID? ¿Hay alguna información legal con respecto del COVID? Es decir, bueno, el Congreso emitió un acuerdo, por ejemplo, o ahora hay una ley, o ahora el Ministerio de Educación dice algo, el Ministerio de Salud dijo algo. Entonces, toda esa información legal. ¿Qué política pública está relacionada con el COVID? Hay una información estadística, porque también les voy a, tenemos que aprender ahí la moda, la mediana y algunas herramientas estadísticas para poder hacer manejar estos datos, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a hacer? Se van a elaborar las fichas. Para la revisión y recolección de información contenida en los documentos se requiere utilizar diferentes técnicas documentales: la lectura, el subrayado, el resumen, notas al margen, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y la elaboración de fichas de diferente tipo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es esta elaboración de fichas, ¿sí? En diversas modalidades. Este laboratorio se centra en la técnica del fichaje, es decir, esto, ¿sí? Por lo que cada estudiante deberá elaborar entre 5 y 10 fichas, ¿sí? Ustedes van a elaborar 5 fichas cada uno en hojas de trabajo de conformidad con las instrucciones que para el efecto le proporcionen los catedráticos. Yo voy a elaborar una base de datos, ¿sí? Una base de datos en donde ustedes van a subir sus fichas, ¿sí? Esto yo les voy a dar las indicaciones de dónde van a subir sus fichas. Luego vamos a grabar la base de datos, elaboradas las fichas en hojas de trabajo. Cada estudiante deberá ingresar la información a esta base de datos de investigación documental del salón y esto lo voy a diseñar yo porque nosotros no tenemos catedrático auxiliar. Vamos a utilizar formularios de Drive y los campos mínimos a incluir en el formulario de Drive, que esto yo lo voy a elaborar, es el carnet, nombre, número de grupo, número de salón, número de la ficha y tipo de ficha. Pero esto yo lo voy a elaborar, les voy a pasar el enlace y ustedes van a ingresar ahí y van a ingresar sus fichas. ¿De acuerdo? Bueno, los datos, aquí dice datos del documento consultado. Los datos de la fuente consultada se deben compilar de acuerdo con lo que establece la ficha de referencia que se encuentra en todos los ordenadores de Word. Por eso es que les compartí en el Classroom ahí la forma de poder ir archivando en el Word todas estas fuentes consultadas, porque eso les va a servir para su bibliografía y sus referencias cuando ustedes elaboren la investigación, porque aquí estamos iniciando con la investigación, ¿sí? Entonces, van a seguir aquí el ejemplo, allá también en el documento que les di, aquí está el ejemplo de cómo elaborar. Este campo de su base de datos en Drive debe nombrarse como contenido y dentro de él debe incluirse la información textual, de resumen, de paráfrasis, de comentarios según el tipo de ficha elaborado. Aclaración.
Aquí hay alguna aclaración sobre las normas APA que ustedes van a leer también en el documento que les compartí sobre normas APA y sobre la escritura. Para hacer citas textuales de las normas APA señalan que está permitido copiar textualmente hasta 40 palabras del autor. Si lo que se pretende copiar tiene una mayor extensión, entonces es necesario, en lugar de una copia textual, hacer una paráfrasis, un resumen o comentario que permita escribir el contenido citado en alrededor de 40 palabras. Igual existe la obligación de citar la fuente de la paráfrasis, de resumen o comentario. Al momento de incluir los contenidos de esta base, los datos de documentos, denominado marco teórico, que será parte del plan de investigación, tiene que proceder como lo indica el documento, como insertar una referencia de Word, que ya lo tienen ustedes. Y luego tienen la obligación, para la elaboración del marco teórico, tienen que leer la guía de escritura académica, que también ya lo tienen ahí, ¿sí? Considerar que con el desarrollo del presente laboratorio se inicia la parte práctica del curso, por lo que los docentes tienen que vincular este contenido a la unidad 3. El presente laboratorio se les brindará a los estudiantes. Nosotros estamos ahora en el sábado 28, porque este es para los de la nocturna, por los medios que se consideren, y la fecha límite para que los estudiantes ingresen la información en sus fichas de formulario Drive. Yo les voy a decir qué día lo tienen que hacer, ¿sí? Que sería probablemente el sábado 18 de febrero, ¿sí? Pero yo les voy a ver cómo estamos y la selección del tema también. ¿De acuerdo? Esta sería el laboratorio. Esto lo tienen ustedes ahí, ¿sí? Ustedes lo pueden leer con más detenimiento. ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, licenciado. Miren, pues, ahora lo que yo quiero que hagamos ahorita es, de una vez, vamos a formar los grupos. Entonces, voy a copiar este enlace aquí. Ahí tienen, por favor, jóvenes, aquí en el chat he agregado un enlace que les va a llevar ¿ven mi pantalla? Sí, licenciada. Va, entonces, miren, pues aquí ustedes pueden ser editores, ya entraron 12. Aquí, por favor, no le pongan atención al número, al grupo al grupo número, o sea, al número de grupo. No crean que porque es el grupo número 1 les voy a pedir que el grupo número 1 haga lo primero. No, ¿sí? Lo que quiero es que ingresen, y como ustedes ya se pusieron de acuerdo con sus compañeros, los que ya tengan 8 integrantes en su grupo, por favor, ponen su número de carnet, sus nombres y apellidos. ¿Alguien me levantó la mano? Yo había sido licenciada. Dígame. Pero es que porque le quería comentar que nosotros ya teníamos nuestro grupo, pero ya ahorita lo está explicando usted. Muchas gracias. Ok, ya, de acuerdo. Entonces, ya tienen el grupo, ahora ingresen, por favor. Ingresen y se anotan. Aquí está el grupo 1, aquí está el grupo 2. Por favor, quisiera que lo hicieran lo más rápido posible porque ya estamos a las 10:15. Y yo quiero dejar esto ya terminado, por favor. Y no quiero que nadie se quede sin grupo. Por favor, empiecen a escribir. Escriben su nombre, su número de carnet. Los que son del mismo grupo. Por ejemplo, Leslie, si usted se va a inscribir aquí en el grupo número 2, todos los de su grupo que se pongan aquí, que se anoten aquí en el grupo número 2. Muy bien, licenciada. ¿Sí? Y así el grupo 3, el grupo 4, que vayan escribiendo, por favor, porque tenemos que llenar que sean 8 integrantes de cada grupo. Y los que no tenían grupo, por favor, pónganse ahorita, coordínense haciendo un nuevo grupo o vean si hay un espacio ahorita en el documento. Están como editores, así que pueden ver y pueden
ingresar al documento con toda la... Pueden hacer cambios. Lo que no quiero que hagan cambios es en la información que yo puse, pero ahí ponen su carnet y su nombre y apellidos completos. Licenciada, disculpe. Sí. Aprovechando que ahorita están llenando los compañeros, solo con la buena noticia de que ya la coordinadora se comunicó conmigo y ya aparezco en el sistema. Entonces solo me dijo que me comunicara con los licenciados para que puedan actualizar el listado y aparezca ya mi nombre. ¿Cuál es su...? Voy a actualizarlo. Así aprovechamos en lo que los compañeros están ahí. Si alguien levantó la mano, adelante. Porque no veo. Estoy en otro archivo. Ahí está. ¿Cuál es su...? Normalmente aparezco como la primera del listado. Así estaba apareciendo. Glendy Suseli Barrera. Correcto. Ah, ok. Entonces sí, ya aparece aquí. Gracias, licenciada. Okay. Chicos, no veo que se estén inscribiendo. Me faltan muchos. Por favor, vayan en estos espacios, porque de todas maneras, si no, los voy a subir. Aquí me falta en el grupo número 2, algún grupo que se inscriba aquí. No se vayan hasta abajo. ¿Por qué se pusieron aquí en el número 12? De todas maneras, los voy a subir. Pero lo que quiero es que se llenen. Y si están aquí en el número 12, probablemente yo empiece por el último grupo. Porque si no me van a dejar libres estos. Aquí, Leslie, Darling, Ruby, por favor ingresen los datos de sus demás compañeros. Aquí en el grupo número 2, que se ponga algún grupo, por favor. Rápidamente, porque ya son las 19 ustedes y a las -4 tenemos que empezar con el otro. Por favor, lo más rápido que puedan. Salatiel, ponga aquí su número de carnet y ponga a sus demás compañeros. Aquí solo tengo 4. ¿Quiénes hacen falta aquí? Aquí me faltan los nombres y aquí me falta el número de carnet. Licenciada. ¿Sí? Lo que sucede es que, por ejemplo, en este caso, según yo entendía, en mi grupo éramos el grupo número 3, pero al fin y al cabo todos se salieron del grupo y me imagino que se asignaron a otros grupos. Okay. Entonces, yo por eso me estoy anotando ahorita en el grupo número 3, pero no sé en realidad si se están creando nuevos grupos acá o qué está pasando. Bueno, la cuestión es que ustedes garanticen que están en un grupo, jóvenes. ¿Sí? Garanticen que queden ahí en un grupo, porque luego yo voy a bajar esto y esto va a ser lo oficial. Y no se vayan a repetir en grupos. Si ya se inscribió en uno, ya no se inscriba en otro. Porque si no se llegan a llenar los grupos, entonces yo voy a ir agarrando los del último, los que están en los últimos, y los voy a ir ubicando en los demás grupos para que vayamos llenando. Adelante, Manuel. Disculpe, licenciada, no lo he entendido bien. O sea que en este documento nos inscribimos todos los integrantes o solo el coordinador o coordinadora se anote en... No. Todos inscríbanse. O sea, No si usted pudo ingresar, ya al documento y usted sabe que sus compañeros están aquí en el 2, por ejemplo, anótese ahí con ellos.
Ahora, si el coordinador entra y ya tiene todos los datos, que el coordinador sea el que suba los datos. Ok. La cuestión es que usted garantice que aparece en un grupo. Gracias, licenciada. Ok, pero háganlo rápido, chicos, porque si no se nos va el tiempo, no vamos a, ni ustedes van a comer ni yo. Vamos a hacer una cosa, porque yo también me tengo que preparar para la otra clase, que es diferente. Entonces, les voy a dejar abierto el archivo, ¿sí? Pero antes de la 1:30 de la tarde, todos y todas tienen que estar ahí, porque voy a cerrar el archivo. ¿De acuerdo? Sí, Nicolás. Licenciada, perdón, es que en el grupo número 9 creo que se anotó una chica que no era del grupo y era yo. Es Esther, no sé si... ¿Qué puede hacer? Bueno. Pero si no, anótese en otro grupo. Ya está resuelto, Nicolás. La cuestión es que muchas gracias. Okay, la cuestión es que ustedes garanticen que están en algún grupo. Sí, Andrés y Yuri. Buenos días, licenciada. Perdone, nosotros ya estamos completos en el grupo número 5, pero no sé por qué siempre nos quitan los carnet o el nombre y así se van borrando y lo tenemos que volver a cargar. Ya cargué como 2, 3 veces mi nombre y mi carnet y me lo borran siempre. Por favor, no estén haciendo eso, compañeros, porque si no, ustedes mismos se están afectando. Por favor, hágalo nuevamente, Andrea. Y aquí les falta uno, Andrea. Con una consulta, compañeros. No sé a qué grupo me puedo asignar porque creo que todos ya tenían grupo antes. Entonces yo no sé a qué grupo asignarme porque yo no tenía. Es la primera clase a que... Bueno, entonces mire, aquí usted pregunte ahí, mire, en el grupo número 1 yo veo solo a uno. Entonces me puedo... Bueno, Manuel, usted puede, ahí Emerson va a agregarse con usted. También había más que me está levantando la mano, Raúl. Ya tengo mi grupo. Ahorita me equivoqué, me anoté en otro lado equivocado, ahorita voy a borrar. Okay. Va, miren pues. Bueno. Miren pues, dígame Raúl. Solo que ya estamos en el número 9. El número 9. Pero faltan los nombres, Raúl. Pues fíjese que en nuestra perspectiva... perdón. Ahorita acá mi compañero me confirmó que al 7 nos pasó ahorita. ¿Cómo estaba? Ok, va. Solo pongan los nombres. Licenciada, buen día. Sí, dígame. Fíjese que en el grupo 6 nos falta un integrante y no sabemos quién es, pero si alguien está disponible, se puede anotar en el grupo 6. ¿Me puedo unir yo? Ahí está, Gustavo. Soy yo. En el grupo 6 soy yo, ya me inscribí, pero no aparece. ¿Cuál es su nombre? Dulce Kimberly Conde. Ahí también, Gustavo, creo que hay espacio. En el grupo número 1 veo yo que hay espacio. Bueno, no hay para el 1. Sí, si no, anótese aquí en el número 9, mire, y que los demás que no tienen grupo, que se anoten aquí también. El grupo 8 ya está. Compañeros, en el grupo 3 tenemos un espacio si alguien necesita. Bravo, vayan en el grupo 3. Recibí mi medalla después del desmayo. Entonces, miren. El grupo 5 ya está. Dice la armilla que es tan barato ahorita en realidad. Ok. Solo ves. Donde me corto el pelo. Okay. El grupo 8 ya está. ¿Un HP? Ok. Sus micrófonos, chicos. Ahí está el cartel en el... Vean sus micrófonos. Bueno. Sí, Emerson.
afuera de la barbería. Marcos, su micrófono. Grupo 4 ya está. De acuerdo. Entonces les voy a dejar abierto el documento. Lo voy a revisar en un momento y si ya está lleno, entonces lo voy a cerrar. ¿De acuerdo? Porque ya tengo que irme al otro salón. Solo les doy a la 1:30 para que terminen de llenarlo y luego yo me comunico con ustedes a través del WhatsApp para darles los temas. ¿Sí? Grupo 8 ya está, licenciada. Excelente, muchas gracias, Joel. Tómele una captura de pantalla para que les quede ahí que ya anotaron. Licenciada, perdón, en el número 6 ya estamos completos. Ok. Excelente. Sí, ya veo. Hay grupo 7, ahorita ya se quitó uno. Grupo 8. Si alguien más no tiene grupo, yo veo que aquí en el número 1 todavía falta. Pregunten ahí si se pueden agregar y si no se agregan en el último, aquí en el 9, miren, para quienes no tienen grupo. Gracias, José. Para los que no tengan grupo se pueden agregar en el 1, que al parecer solo está Esther y mi persona. Ok, aquí hay en el 1, miren. Hay Marvin, Esther y Reinald. Bueno. Entonces, jóvenes, con esto finalizamos la clase. Yo me voy a estar comunicando con ustedes durante la semana para seguirles dando las indicaciones de lo que deben hacer. Y por favor, empiecen a leer. ¿Sí? Sí, licenciada, muchas gracias. Ok. Bueno, pues, que tengan buen provecho, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado y sigan, por favor, tanto el Classroom como el WhatsApp. Por ahí yo los voy a contactar. Y si es necesario.